Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. En el tema de hoy vamos a tratar un asunto que tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Sí, porque hay cosas en la vida del ser humano que son fáciles, otras que son difíciles y otras que son imposibles. Sería bueno que usted empiece a pensar ahora en cuál de esas usted está clasificado y dentro de cuál de esas tres usted está tratando de luchar. Porque yo diría que lo fácil y lo difícil en nuestra vida, nosotros, los seres humanos, debemos de hacerlo. Y lo imposible, dejárselo al Señor Jesucristo. Porque Él es todopoderoso, Él es el que puede crear de la nada algo. Él es el que puede hacer de lo imposible algo posible. Por eso es que lo fácil y lo difícil es tarea de nosotros, los seres humanos. No podemos entrar en el ambiente de la pereza, del conformismo, de decir, solamente voy a hacer esto que está muy fácil, y tenemos tendencia a hacer eso, los seres humanos, a hacer solamente lo fácil. Inclusive lo difícil lo dejamos a un lado. Lo difícil, que también es parte de nosotros, es tarea nuestra, la dejamos a un lado. No queremos hacer lo difícil. Como que nadie quiere esforzarse, nadie quiere hacer la milla extra, nadie quiere hacer algo difícil, todo lo fácil. Vivimos en un mundo de esa manera. Los jóvenes, inclusive de hoy en día, los muchachos, quieren todo fácil. Aún los que ya tenemos algo más de edad, estamos involucrados en ese tema del microondas. ¿Por qué lo llamo el microondas? Porque con el microondas es todo más fácil. Con el microondas es todo más rápido y no hay que hacer mucho esfuerzo. Usted pone un poco de agua en un recipiente en el microondas y esa agua le hirve en 1 minuto o en 2 minutos máximo. Si la pone en la estufa, le va a tomar más tiempo porque va a requerir de un proceso diferente, pero con el microondas es mucho más rápido. No entremos nosotros en ese ambiente de querer todo fácil en nuestra vida. Y en la vida espiritual no es nada diferente. Tampoco nos debemos nosotros conformar con solamente lo fácil y dejar allí lo difícil a un lado. No, creo que lo fácil y lo difícil, vuelvo y repito, nosotros los seres humanos debemos de hacerlo, procurar de hacerlo, porque es una tarea nuestra. Lo imposible, como su nombre mismo lo dice, está fuera de nuestro alcance. Lo imposible entra en el plano de los milagros, entra en ese plano, en ese globo, en esa esfera de los milagros, donde cuando nosotros sabemos que hay algo imposible para hacer y se realiza, entonces lo llamamos un milagro. Es por eso que nosotros debemos plantearnos esa situación hoy en día. Es decir, no hacer lo imposible o tratar de meternos en ese ambiente. Si muchas veces no queremos hacer lo difícil, ¿por qué nos vamos a meter en el tema de lo imposible? Cuando hablo de lo imposible, me refiero a cosas que nosotros los seres humanos queremos que se nos den cuando ni siquiera estamos haciendo lo correcto para que eso que es imposible nos suceda en nuestra vida. Es decir, muchas veces una persona está enferma de una enfermedad terminal, una enfermedad que la va a llevar a la sepultura. Llámese la enfermedad que se llame, cualquiera que sea. Y esa persona o sus familiares quieren que suceda algo en la vida de esa persona que lo sane o que la sane ya, que sane ese cuerpo enfermo. Y eso sería un imposible porque
pues ni siquiera es difícil porque pues si ya los médicos han dicho que no hay nada que hacer, entonces eso ya salió del rango difícil a lo imposible. Pero resulta que esa persona, ese ser humano, ese hombre o esa mujer, no andan en el camino del Señor correctamente, andan con una vida desordenada o han venido solamente a un lugar de predicación, van a un templo para que oren por él o por ella, porque sus familiares le han dicho que en tal lugar oran por los enfermos y allí son sanados. Entonces esa persona, como no tiene otra alternativa, va allí al templo y, aunque de pronto ni cree mucho, espera que las personas oren por él, los miembros de esa congregación oren por él o por ella y que su cuerpo sea sanado. Pero es que las cosas no funcionan así, porque Dios conoce el corazón del ser humano. Dios conoce el corazón mío y el corazón suyo. Él sabe lo que nosotros pensamos. Él sabe con qué interés nosotros nos acercamos a Él, si tenemos algún interés de acercarnos a Él. Él sabe por qué nosotros le pedimos algo cuando nosotros se lo pedimos. Y está en su sola potestad, en su soberana voluntad, el hacerlo o no hacerlo, porque Él es así. El Señor Jesucristo es así. Por eso nosotros queremos todo fácil, queremos todo que sea bien rápido y a nuestra manera. Y no es así. Las cosas hay veces en la vida toman tiempo, pero nosotros ignoramos eso, hay veces. Toman tiempo porque necesitamos pasar por un proceso, hay veces, y no queremos que las cosas se nos demoren tanto, hay veces. Queremos que algo que nosotros pedimos se nos dé ya inmediatamente. Pero ni siquiera con la naturaleza eso sucede, porque siembre usted una semilla y verá que al otro día no tiene una planta. Eso tiene un tiempo, tiene que regarla, tiene que cuidarla, que haya buena luz, que haya buen sol, que le caiga agua y a esa semilla, a esa tierra para que la humedezca y pueda brotar una plantica pequeña. Y al otro día no le va a dar fruto tampoco. Esa planta tiene que crecer primero y después de que crezca, que le salgan flores, que le salgan hojas, que le salgan flores, entonces dará un fruto si es que esa planta va a dar fruto. Pero eso requiere de un tiempo. Si en las cosas naturales nosotros podemos ver eso, en lo espiritual es igual. En lo espiritual nosotros no queremos funcionar como los microondas, que todo es súper rápido, que todo es más veloz. Nosotros queremos funcionar de una manera en la que agrade a Dios y en la que nosotros estemos agradándole a Él, para que cuando llegue el momento de nosotros pedirle algo, nosotros con confianza podamos hacerlo y aceptar su voluntad. Hay personas que no aceptan la voluntad del Señor porque no han tenido un corazón sensible para Dios. Me explico. No han venido al Señor Jesucristo genuinamente, es decir, no han llegado a los pies del Señor Jesús arrepentidos y compungidos de corazón, arrepentidos por esa vida que llevaban y que ahora necesitan un cambio especial y pedirle al Señor que los ayude a que ese cambio en la vida de ellos se dé por el Espíritu Santo que va a venir a la vida de estos hombres y de estas mujeres para continuar en el camino de la vida de la mano del Señor y guiados por Él. Cuando no han venido al Señor Jesucristo con un arrepentimiento genuino, estas personas quieren, añoran un milagro, es decir, quieren lo imposible para sus vidas. Y muchas veces no sucede porque Dios conoce el corazón del ser humano. Muchas veces no sucede también porque ni siquiera lo difícil queremos hacer. ¿Cómo si nosotros no queremos hacer lo difícil y muchas veces ni lo fácil, cómo vamos a querer que Dios sí haga un imposible en nuestra vida? ¿Cómo vamos a querer nosotros que Dios haga lo imposible en nuestras vidas? No,
Tenemos que ser conscientes y saber que para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Y de eso se trata la reflexión de hoy. No hagas lo imposible. No intentes pedirle al Señor que haga lo imposible en tu vida cuando tú no estás haciendo ni siquiera lo fácil y ni aún lo difícil tampoco para agradar a Dios. De todas maneras, los versículos que nosotros vamos a leer nos van a recordar que para el Señor Jesucristo no hay nada imposible. Vean, yo les voy a compartir a ustedes unos textos de la palabra del Señor. En Lucas capítulo 18, el verso 27 dice la Biblia: Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ese texto, número 27 de Lucas 18, es muy bonito porque el Señor Jesucristo les habló a los discípulos. Cuando usted lea el capítulo 18, los primeros versículos hasta el 27, el 28, 29, 30, por allí, o si puede leer todo el capítulo, se va a dar cuenta por qué el Señor Jesucristo les dijo estas palabras a los discípulos. Y es que nada es imposible para Dios, todo es posible para Él. Para nosotros lo imposible es posible para Dios. Imagínense que si para nosotros lo difícil nos parece imposible, ahora ¿cómo será lo difícil para nosotros de acuerdo a cómo Dios lo ve? Si para Dios no hay nada imposible, pues lo difícil es súper fácil para el Señor. Y lo fácil es como nada para el Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros debemos hacer lo fácil y lo difícil, porque no es extraordinario. Lo difícil no es extraordinario, no es un milagro. Lo difícil no es algo sobrenatural. Lo imposible sí. Eso es sobrenatural, eso es un milagro. Eso solamente le pertenece a Dios, porque Él hace posible las cosas de lo imposible. Por eso nosotros lo imposible no nos debemos preocupar. Lo imposible no nos debe preocupar. Lo imposible, cuando nosotros hacemos lo correcto delante del Señor Jesucristo, eso se nos puede dar a nosotros como se nos da lo fácil, porque para el Señor no hay nada imposible. Él les dijo, o sea, el Señor Jesucristo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso es que no hay nada imposible, no hay nada difícil para el Señor Jesucristo. Les voy a compartir otra escritura también. En Jeremías, capítulo 32, el verso 27, dice la Biblia: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Es una pregunta que hace el Señor Jesucristo. Y esa pregunta es válida para nuestros días. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dice el Señor Jesús. No hay nada difícil para el Señor Jesucristo. Ni tampoco hay nada imposible, porque ya lo leímos en el otro texto. En Lucas 18. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso es que nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por el Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, el mismo Dios y la vida eterna, porque con Él todas las cosas son posibles. Otra escritura, en Lucas capítulo 1 y el verso 37, dice la Biblia: porque nada hay imposible para Dios. Es un solo texto y muy cortico, pero es muy bonito. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces, ¿por qué nosotros no le dejamos lo imposible al Señor Jesucristo? Hagamos lo fácil y lo difícil. La tarea, hagamos la tarea, cumplamos como seres humanos. Hagamos lo fácil, porque lo fácil, la palabra misma lo explica. No hay mucha ciencia en eso. Y lo difícil, pues tardaremos un poquito más, pero puede ser realizable. Lo podemos hacer, porque solamente es difícil. Pero lo imposible, no intentemos hacerlo, porque lo imposible
pertenece a Dios. No hagas lo imposible, haz lo fácil y lo difícil, pero lo imposible déjaselo a Dios cuando hagas su voluntad y vivas en obediencia a su palabra. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.